Ella nunca esperó ser humillada de esa manera, menos allí, a plena luz del día, con todos mirando a Anne. Pero esa entrega no era una más, era el comienzo de una revelación que lo cambiaría todo. Anne, prepárate para una historia donde el destino da un giro repentino y la fuerza de un simple gesto puede redefinir lo que parecía perdido. Catarina se despertó temprano. Esa mañana, el sol ya brillaba con fuerza cuando se puso la mochila y tomó el primer encargo del día, un gran pedido de almuerzo para una mansión en el exclusivo B de Alphaville. Ella trabajaba como repartidora desde hacía 2 años, desde que salió de la casa de acogida, donde vivió casi toda su vida, Anne sin familia, sin apellido conocido, pero con un inmenso orgullo de estar construyendo su propia vida. Con esfuerzo, Anne tomó su moto, se puso el casco y emprendió el viaje en la mansión. Era inmensa, blanca, con columnas clásicas y un jardín impecable. Cuando llegó, tocó el timbre con cierta vacilación. En lugares así solían tratarla, como si no existiera. Pero esta vez fue peor. Quien abrió la puerta fue una mujer de expresión arrogante, cabello recogido en un moño alto y vestido de seda. Era doña Berta, huésped de larga data del señor Eduardo, el dueño de la casa, quien por su avanzada edad ya no aparecía mucho en Catarina. Apenas tuvo tiempo de saludar antes de ser interrumpida por un tono agresivo. ¿Qué haces aquí? ¿Esta área no es para repartidores? ¿Por dónde entraste? Disculpe, señora. Vine a entregar este pedido. Es para el señor Eduardo. Está en el sistema, respondió. Catarina, la mujer, le quitó la bolsa de la mano a Catarina bruscamente y la miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando a una criminal. Ya hemos tenido problemas con repartidores aquí, y usted tiene una cara muy sospechosa. Mejor váyase antes de que llame a seguridad. A la humillación caló hondo. Catarina intentó explicar, pero fue ignorada. Volvió a su moto con el estómago revuelto y el corazón apesadumbrado en el portón. Sin embargo, un hombre que observaba todo desde lejos se acercó. Él era Mario, el chofer de la casa, un señor de habla mansa y mirada atenta. Él sonrió con ligereza y dijo: no se preocupe por ella. Doña Berta cree que es dueña del mundo, pero el verdadero dueño querrá conocerla. Catarina se extrañó. ¿Por qué diría aquello? Antes de que pudiera preguntar, Mario pidió: ¿puede volver mañana a la misma hora? Diga que vino a hablar con el señor Eduardo. Él la está esperando. Ella no entendió nada, pero algo en la mirada del chofer la hizo aceptar. Anne volvió a casa, con aquello martillándole en la cabeza. ¿Por qué el dueño de la mansión la estaría esperando? Al día siguiente, con el corazón acelerado y las rodillas temblorosas, Catarina regresó. Mario la recibió con una sonrisa. La llevó por un elegante pasillo y la dejó frente a una puerta entreabierta en dentro. En un sillón de cuero estaba el señor Eduardo, frágil, pero con ojos vivaces. ¿Te pareces a ella?, dijo de repente. ¿A quién?, preguntó Catarina confundida. A mi hija. Pero ella murió hace muchos años. Catarina se congeló. Aquello no tenía ningún sentido. La madre que Catarina nunca conoció, según los registros del orfanato, solo había dejado un nombre, Anne Sofía, y el apellido Bueno. Ella nunca estuvo segura, pero ahora algo estaba a punto de ser revelado. Anne Catarina guardó silencio. Aquella sala parecía un lugar fuera del tiempo. El reloj antiguo hacía un tic-tac casi hipnótico, y el señor Eduardo la miraba fijamente, como si intentara confirmar una antigua sospecha. El nombre de su madre resonó por primera vez de un extraño. Sofía, en el mismo nombre que estaba registrado en el expediente del orfanato. Mi hija huyó muy joven, tuvo una vida complicada, se casó con un sujeto horrible y luego desapareció. Intenté encontrarla durante años. Solo recibí una carta tiempo después diciendo que había muerto.
pero sin pruebas. Y ahora usted aparece. Catarina sintió el corazón encogerse. Nunca supo nada concreto sobre su madre. El nombre Sofía aparecía en papeles amarillentos, sin rostro, sin historia. El señor Eduardo extendió su mano temblorosa hacia un cajón. De allí sacó una foto. Era de una mujer joven, con ojos grandes e intensos, muy parecidos a los de Catarina. «Es ella», susurró Catarina. Sin darse cuenta lo sabía, murmuró Eduardo. «Tú eres hija de Sofía, mi nieta, esa mujer que te echó ayer. Berta es solo una interesada, prima de mi exmujer. Lleva años intentando acercarse a mí, creyendo que se quedará con la casa. Pero yo ya tengo otra idea». Catarina no sabía qué decir. La sangre le hervía de emoción y miedo ante aquello. Era real. Tenía familia, tenía un abuelo, tenía una historia que iba más allá de las paredes del orfanato. Eduardo entonces le pidió a Mario que trajera una carpeta. En ella había un expediente completo, con documentos que probaban la ausencia de cualquier heredero legal. Hasta ese momento, y aún más, él había iniciado el proceso para incluir oficialmente a Catarina como su heredera, pero lo más impresionante aún estaba por venir. «No solo quiero dejarte una herencia, hija mía, quiero que recuperes esta casa, quiero que te quedes aquí conmigo, quiero conocerte, quiero enseñarte lo que es tuyo por derecho». Catarina apenas podía contener el llanto. Había venido a entregar una comida, y ahora la llamaban nieta y heredera de una mansión, pero el reencuentro de sangre no agradó a todos en los pasillos de la casa. Berta escuchaba todo detrás de la puerta. En su rostro se transformaba en una mezcla de asombro y rabia. No lo dejaría así. Al día siguiente, armó una trampa. Llamó a la policía alegando que Catarina estaba intentando hacerse pasar por heredera, que había invadido la mansión y engañado a un anciano enfermo. Cuando llegaron los policías, Catarina fue abordada, aún en el jardín, humillada una vez más, incluso con los documentos en mano. Fue llevada a la comisaría, pero esta vez no estaba sola. Mario ya había avisado al abogado de confianza de Eduardo, quien llegó minutos después, con toda la documentación oficial. La mentira de Berta se vino abajo y la verdad salió a la luz. El delegado se disculpó. Berta salió de la comisaría escoltada y Catarina, aún temblando, escuchó al abogado decir: «Ya puede volver a casa, porque ahora esta casa también es suya». Pero lo que ella aún no sabía es que aquello era solo el principio. Eduardo aún tenía un último pedido, un secreto antiguo que guardaba desde los tiempos de Sofía y que solo ahora tendría el valor de revelar en los días siguientes. Catarina intentó adaptarse a la nueva realidad. Pasar de repartidora de aplicación a heredera oficial de una de las mansiones más tradicionales de la ciudad era demasiado surreal, incluso para ella. El señor Eduardo, a pesar de su edad, se encargó de presentarle cada rincón de la casa, mostrarle retratos antiguos, contarle historias de la familia. La conexión entre los dos crecía con cada conversación. Mario, el chofer, se convirtió casi en un segundo abuelo, y la vida, por primera vez, parecía ofrecer un verdadero refugio. Pero, al final de una tarde, Eduardo llamó a Catarina a la biblioteca, el cuarto más antiguo de la casa, repleto de libros antiguos y recuerdos olvidados. Con voz baja, casi susurrada, reveló lo que aún no había tenido el valor de decir en Catarina: «Tu madre no murió como dijeron. En realidad, huyó». Catarina se congeló en años, escuchando que Sofía había muerto, y ahora esto. Ella estaba siendo amenazada por su propio marido, un hombre peligroso. «Me envió una carta pidiéndome que no la buscara, por miedo a que algo te pasara a ti. Ella se fue para protegerte y desapareció. Lo único que dejó fue la carta y una copia de un colgante que tienes contigo ahora, ¿no es así?». Catarina se llevó la mano al cuello. Un pequeño colgante de plata.
el único objeto que poseía de su madre, algo que había guardado desde la infancia. Ella sintió en silencio. Este colgante lo hice yo cuando ella nació en solo. Existían dos, iguales en el tuyo y el de tu madre. Esto es la prueba. Catarina sintió que le flaqueaban las piernas. Eduardo, entonces, le entregó un sobresellado con una caligrafía antigua. Era la carta original, la misma que Sofía había escrito hace más de 20 años. Ella leyó en voz alta, con lágrimas en los ojos. Su madre no la había abandonado. Había huido para protegerla. Fue en ese momento que Catarina entendió el dolor que había cargado durante tanto tiempo. Era injusto. Ella no era fruto del abandono, sino del sacrificio. En los días siguientes, el nombre de Catarina fue incluido oficialmente en el testamento. Amberta intentó presentar una demanda diciendo que Eduardo estaba senil, pero perdió rotundamente. Las pruebas eran irrefutables. Ahora Catarina no solo era heredera, era la guardiana de la historia y de esa familia. Y el primer gesto que tuvo fue contratar un equipo para ayudar a jóvenes de orfanatos, como ella, a conseguir empleo y dignidad. La antigua cocina de la casa se convirtió en un espacio de apoyo, y Mario, el viejo chofer, se encargó de coordinar todo. Y allí, en esa inmensa terraza, con el sol acariciándola suavemente y el colgante brillando en su cuello, Catarina sonrió. Todavía sentía la ausencia de su madre, pero ahora sabía que su historia no era de abandono, sino de un amor. Es porque a veces los caminos cruzados de la vida parecen injustos hasta que revelan que todo sucedió por una razón en sí. Esta historia te conmovió y te emocionaste con el viaje de Catarina. Déjanos tu me gusta en este video. Comparte con alguien que necesite una dosis de esperanza y a quien le encantará ver una historia de superación como esta. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Nos vemos en el próximo video.